Estamos de vuelta, ya son las 13 horas con 7 minutos en este martes 21 de julio. Lluvioso, por cierto, nos fuimos a mirar un poco qué pasaba hacia afuera y había sido Okujina. La temperatura bastante agradable, estable a estas horas de la siesta. Y para actualizar un poco los datos, mencionamos 21 grados es la temperatura que indica la Dirección Nacional de Meteorología, máxima de 22 para hoy. Así que así nomás nos vamos a mantener hoy. Salgan con paraguas por las dudas. Está con nosotros en los estudios de Radio Nacional del Paraguay la señora María Olga Bisocolán. Ella es coordinadora de la Expo Solano López. En realidad ella forma parte también de este grupo de gestión histórico-cultural de la Expo Solano López, que ya hace 10 años viene con esta muestra histórica, y hoy vamos a conocer todos los detalles también porque forma parte de nuestra historia y de nuestra identidad como paraguayos. ¿Cómo estás, doña María? Qué gusto recibirte en los estudios de Radio Nacional. Bueno, muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación y un gusto hacer conocer al público esta actividad que, como decías, hace ya 10 años lo estamos haciendo. ¿Y quienes lo hacen? Un grupo de gestores culturales e interesados por nuestra historia. No todos son historiadores, son muy pocos historiadores, sí amantes de nuestra historia. Y gestores, Entonces, ¿verdad? sí. Hace 10 años formamos este grupo y gracias a Dios desde un principio tuvimos el amplio apoyo principalmente de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, de instituciones educativas públicas y privadas y del público en general. Porque, bueno, para las cosas culturales el presupuesto siempre es escaso o no hay, ¿verdad? Entonces era juntarnos todo, bueno, yo pongo esto, voy a poner lo otro, todo juntarnos así, pero el apoyo de esa gente hizo que podamos cumplir 10 años y en los primeros años hacíamos la expo durante 3 días seguidos. Y consiste esta expo no solamente en charlas, sino que exposiciones museísticas de documentos, de fotografías, fotografías, objetos de la guerra contra la Triple Alianza. Doña María, ¿y este grupo se formó justamente para realizar esta expo o hubo otro objetivo detrás? ¿Cómo nació la idea? Bueno, realmente, inicialmente la idea nació como los gestores culturales y bueno, de repente que nos ponemos a hacer cosas y divagamos un poco en la figura de Madame Lynch siempre dividió a la familia López. Doña Juana Pabla Carrillo nunca la aceptó a ella. Entonces nosotros notamos que esa no aceptación más de 150 años después continúa. Los descendientes por el lado de los Carrillos, por su lado, sin juntarse con los López y con los Solano López. Ahora quiero explicar un poco por qué el apellido Solano López. El mariscal tuvo en total creo que cerca de 13 o 15 hijos con diferentes mujeres. Con Madame Lynch tuvo 7 hijos y Enrique Solano López fue el único hijo del matrimonio de la pareja con Elisa Lynch que tuvo descendencia. Entonces él, cuando fue expulsada su madre, cuando matan al mariscal, a Panchito, a José Félix, y es expulsado del país, él va con su madre a Europa. Años después regresa al Paraguay para recuperar las cosas de su familia que le habían requisado el gobierno que se había instalado después de la guerra, y encontraba mucha resistencia por su apellido. Entonces él gerenció judicialmente el cambio de su apellido, no el cambio, sino que Francisco, el mariscal se llamaba Francisco Solano López Carrillo, porque el 24 de julio es el día de San Francisco Solano, por lo tanto Solano es nombre. Enrique adopta judicialmente el nombre Solano como apellido.
Entonces fue un juicio largo, pero consiguió hacerlo. Entonces por eso tenemos familias de apellido Solano López, porque El nombre del el nombre del mariscal. mariscal, uno de sus hijos adoptó como apellido. Entonces de ahí que viene la familia. Bueno, entonces te decía, la Madame Lynch siempre era una barrera entre ambas familias. Entonces, divagando así entre los que nos gustan la historia, que conocemos, dijo, qué interesante será reunir a la familia, porque hay muchos descendientes, tanto por el lado de los Carrillo como por el lado de los López. ¿Qué tal si hacemos una exposición, una cosa así? Más o menos ideamos algo, pero tratamos de juntar. Y bueno, entonces esa idea se iba madurando y casualmente uno de nuestros amigos estaba casado con una señora de apellido Solano López. Entonces le hablamos que él haga intermediario, a ver si aceptarían o no. Hablaron con la señora, entonces dijo ella, es la señora Elvira Solano López. Entonces dijo ella, sí, a mí me encanta, dice, me gustaría, nunca nos pidieron nada, pero yo no decido. Tengo que pedirle a la tía Petota, Norma Solano López, que era la matriarca de la familia, la que quedó, la que todo lo que decía la tía era lo que se hacía. Entonces, si ella acepta, vamos a estar todos. O si no, sentimos. Bueno, así que era cruzar los dedos, esperamos unos cuantos días hasta que nos comunica que sí, que aceptaron. Entonces nos movimos para hacer el encuentro, buscamoslo ya conocíamos muchos Carrillo. Casualmente uno de mis jefes en el Banco de Fomento era descendiente, apellido Carrillo. Después conocimos así, comenzamos a armar y la primera expo se hizo en la ex Facultad de Derecho, la casona Lynch, que era la casa de Madame Lynch, la que está en Mariscal Estigarribia y Yegros. Entonces hicimos y no teníamos un peso para hacer, pero comenzamos a juntarnos y fuimos a los periódicos y tuvimos mucha suerte. Los periódicos nos dieron mucha apertura, Después de irnos veíamos nuestra foto en primera plana contando que se estaba haciendo. A partir de ahí se acercaron muchísimas instituciones, personas, historiadores, escritores que queremos presentar. Bueno, y ahí fuimos y bueno, conseguimos el dinero para alquilar 150 sillas y 10 mesas, porque también con exposiciones museísticas había. Y bueno, nos preparamos todo ahí y la gente que iba a exponer nos prestaron el local de 6 a 9 de la noche y se habilitó a partir de las 5 de la tarde para ver la exposición museística. Y cuál fue nuestra sorpresa, agradable sorpresa, pero desesperante para nosotros en ese momento, porque teníamos casi 1000 personas en el local. Superaron las expectativas. Superaron las expectativas, enojada la gente, ¿por qué hicieron en un local tan pequeño, tan cosa así? Bueno, nuestras 150 sillas quedaron, la gente sacaban de las aulas las sillas para ponerlos en los corredores, escuchar ahí, bueno. Pero fue un éxito. Después otra sorpresa que nos llevó fue que no consideramos el debate que pasó. Los expositores eran personas de altísimo nivel. Y la gente que se fue ahí se fue realmente interesada. ¿Qué pasó? Que terminaba la exposición y levantaban la mano y las preguntas, después teníamos que decirle por favor a nuestro moderador a cortar ya, porque si no, no terminábamos nunca. ¿Qué pasó? Que nosotros nos prestaron hasta las 9 de la noche, a las 11:15 de la noche terminó con un mundo de gente. Y el año siguiente tuvimos que repetir varias charlas varias charlas que no se pudieron hacer o se hicieron así. Entonces, y así arrancamos ese primer año hace 10 años atrás. Y cada año sigue creciendo el público, Sí, doña María. sí, bastante. Y no solamente eso, esa primera ocasión fue muy emotiva, porque llegaron alrededor de unas 30 personas del lado de los Carrillo
y del lado de los López y Solano López. Ahí se armó el debate. Sí, ahí sí, no, se presentaron ellos y hablaron y ellos después dijeron, agradecieron muchísimo el evento y dijeron, nunca nos llamaron para un evento de esta clase. Siempre escuchamos, sos pariente de fulano, sos pariente del genocida, el que mató, al esto, que lo otro, que vengan a hacer un evento de esta clase, nunca lo hicieron, agradecieron muchísimo. Los descendientes nos acompañan en todas en todas las exposiciones, en todas los eventos que hacemos, y lo hacemos no solamente en Asunción. Se replicaron en varios lugares del interior. Ya a pedido, el primer lugar donde fuimos fue a Caazapá, que se hicieron 2 días también, y justamente enlazamos en Caazapá, un grupo de gestión cultural también descubrió la tumba de Francisco de Paula López Infrán, que era el hermano de don Carlos Antonio López. Él era administrador de Caazapá y era una persona muy querida. Él había fallecido ahí y estaba su tumba, pero estaba abandonada, estaba todo. Entonces con esto ellos fueron recuperando. Hoy día es un lugar bastante bien cuidado y conocido por toda la gente. Se replicaron en varios lugares del país y en Asunción, en diferentes lugares, colegios también. Y una sorpresa extraordinaria que fue lo más maravilloso, incluso nos fuimos hasta Irlanda, porque nos ubicaron por las redes sociales. El grupo de paraguayos residentes en Irlanda nos llamaron y nos contaron que ellos estaban trabajando por hacer conocer la figura, la historia de Madame Lynch, que allá es desconocida. Hace muy pocos años que se conoce la historia de ella. Ellos la están reivindicando, entonces nos pidieron, entonces bueno, contactaron conmigo y yo pensé que me decían ellos, bueno, dentro de 3 meses algo. Y le dije, bueno, voy a hablar con el grupo, irte allá. ¿Y cuándo es la experiencia? Dentro de 15, dentro de 20 días. Era casi fin de año, bueno, era una cosa así, bueno. Hablamos que esto, que lo otro, y después llegamos a un acuerdo. Bueno, me voy porque festejaban 190 años de Lisa Lynch. Y bueno, entonces me fui y dice, nosotros queremos que ustedes cuenten, vengan a contar quién era, qué es ella y qué están haciendo ustedes con Expo Solano. Fueron invitados los descendientes, ellos no pudieron viajar, entonces vinieron y me pidieron que yo sea representante de ellos. Yo llevé una placa de mármol que colocamos por la que era casa de ella, decía un homenaje del grupo Expo Solano López y de los descendientes. Visitamos la casa, estuvimos en la iglesia donde ella fue bautizada, una ceremonia súper emotiva. Los hijos de los paraguayos eran los que llevaban las ofrendas. Entre ellas estaba una foto de Lisa Lynch que se dejó en el altar y decía uno de los 3 sacerdotes que hacía la ceremonia, decía, esta imagen está acá no para venerarla, no como para una virgen, sino que para recordar la memoria de una persona que hizo mucho por un país extranjero. Y llegó en un momento, el coro era de paraguayos, los paraguayos residentes ahí, y en un momento dado, uno de los sacerdotes va y trae la guitarra del que estaba ejecutando y se va otra vez y comienza a cantar el sacerdote Orerú en guaraní. Me quedé sorprendidísima, entonces le pregunto a uno que estaba a mi lado, que es residente ahí, le dije, ¿el sacerdote es paraguayo? Y me dijo, no, me dijo, es colombiano enamorado de Paraguay. Fue una cosa, solamente ese señor de arriba hace esas cosas. En el día de cumpleaños, en la iglesia donde ella se bautizó, y un colombiano cantando en la misa, puesto que Colombia fue el único país que estuvo al lado del Paraguay y que tenemos doble nacionalidad. Entonces esa experiencia maravillosa, hasta ahí nos llevó Expo Solano. Y bueno, después eso siguió con más eventos
y consiguieron este grupo, que eso fue en el mes de noviembre del 2023, y en septiembre del 2024 ya consiguieron que la plaza de la ciudad de Cork, donde ella nació, porque nosotros estábamos en Cork y se hicieron todos los eventos, esos eventos, que no tenía nombre, hoy día se llama Plaza Elisa Alicia Lynch. Hay una placa y ahora están trabajando por poner ahí un busto de ella. Entonces, hasta ahí nos llevó nuestra labor. Y con todo esto que nos contás, doña María, hay todo un camino por delante para recorrer y hacer conocer, sobre todo cuando se cuenta de ese apoyo y de gente apasionada por hacer conocer nuestra historia, ¿verdad? Porque esto es algo que tiene que trascender generaciones y que solamente se logra con el trabajo que hacen ustedes a puro pulmón, ¿verdad? Ustedes, todos los integrantes del grupo, son de Paraguarí, porque me dijiste que estaban No, viniendo no, de bueno, yo Paraguarí. soy de Paraguarí, después el resto no, tenemos gente que es de Puerto Rosario, otro de Puerto Rosario, otro es de Concepción, otros son la mayoría de Asunción, después están acá están en Villeta, están en Itagua, están en diferentes lugares, pero estamos siempre conectados, están en Ñeembucú, en Ñeembucú también, un importante apoyo solemos tener con la gente que está ahí, entonces de diferentes lugares, pero trabajamos, gracias a Dios, hoy día las redes sociales ayudan muchísimo. Para las reuniones. Para las reuniones y para las informaciones, todo, entonces para la exposición ellos vienen. Y una cosa que siempre me preguntan es si la exposición, porque es no solamente charlas, sino que exposición de objetos museísticos, fotografías, documentos de la familia López. Y otra cosa, nosotros, si bien se llama Expo Solano López, la figura principal no es el mariscal. ¿Quién es? Solamente que su figura es tan fuerte que atraviesa todas las cosas. Es contar la historia, especialmente de la guerra de la Triple Alianza, esas historias desconocidas, esas historias mal contadas, muchas veces por desconocimiento, y otras, la historia la escribieron los legionarios, lo escribieron los vencedores. Los vencedores. Entonces, doña María, ¿cuál es una de esas historias que fueron mal contadas y que hoy podemos contarle a la audiencia la verdadera? Bueno, realmente son tantas. Bueno, una de las cosas que nosotros descubrimos, por ejemplo, con este trabajo, es la famosa historia del Curuzú 40. El Curuzú 40 es un pequeño oratorio que está en la zona donde se había desarrollado la batalla de Itaibaté, cerca de Villeta. Entonces, ¿por qué se llama Curuzú 40? Entonces comienza la fábula, el mito, a decir que eran 40, que de ahí se descargaron 40 carretas, que el mariscal mandó de descargar 40 carretas con joyas, con cosas de valor y todo, y enterrar. Bueno, ya era 1868. El Paraguay ya estaba desastre, en Itaibaté prácticamente se perdió el ejército, muchísimos muertos, y pensar que en esa altura tenga que haber 40 carretas trayendo tesoros, oro, es realmente descabellado. Pero esa historia se instaló entre la gente del Curuzú 40. Con este trabajo de investigación que hicimos de Expo Solano, trabajamos con los colegios de esa zona, que ellos investiguen, y enfocado a la campaña de Piquisiri. Entonces ellos buscaban qué acontecimientos de la campaña de Piquisiri podían trabajar, entonces lo hicieron. Y uno de los colegios se agarró por el tema de Curuzú 40, querían saber. Entonces comenzaron ellos a averiguar y se enteran de que la cruz que está ahí pertenece, lo había puesto una familia de apellido Núñez, que son oriundos, una familia oriunda de Villeta. Entonces comenzaron ellos sus investigaciones, fueron con unas personas, otros parientes, y le dijeron sí. Y le dice, pero la cruz que está en el oratorio actual no es la original. Y le dice, ¿quiénes nos pueden contar si está en manos de uno de los descendientes de quien hizo la cruz?
y le da el nombre y vienen los chicos, vienen a Asunción a entrevistar a la persona que tenía esa cruz y le cuenta la historia. Era el abuelo de este señor que tenía la cruz en su casa como reliquia a la familia y le cuenta que era su abuelo, fue excombatiente, era de la guerra. Ya en Itaguaté los aliados comenzaron a quemar los campos de batalla con los heridos, con los muertos. Después lo hicieron en Piribebú y lo hicieron en Acostañú, pero comenzaron ahí. Entonces vieron los que quedaron con vida la gran cantidad de gente que quedaba en los campos de batalla, comenzaban los incendios, entonces los que podían comenzaron a rescatar a los heridos, los retiraban y a los muertos también los juntaron en carretas, entonces los llevaban en un lugar alejado, hicieron una fosa común grande y enterraron 40 combatientes paraguayos. Entonces quedó ahí y ellos se fueron porque después de ahí ya hubo el paso del Ipecuá con el general Patricio Escobar, con los sobrevivientes. Cuando el señor él regresa a su casa porque estaba herido, ya no podía, era carpintero y él sabía que dónde estaba la tumba, entonces construyó una cruz grande y le hizo un pedestal y puso esa cruz ahí en memoria de quienes estaban. De los 40. De los 40. Bueno, con el tiempo ese pequeño oratorio se convirtió en un lugar de veneración de la gente y contaban que hacía milagros, que la gente se le recomendaba ahí, bueno, quedó. Falleció el señor, quedó la cruz ahí y queda el hijo otra vez del señor. Un tiempo después él se va, visita el oratorio y encuentra muy abandonada, caída la cruz. Y la gente comenzaba a llevar pedacitos de la cruz porque decían que era considerada muy milagrosa. Entonces llevaba pedacitos de cruz, entonces él no quería que se pierda, llevó la cruz a su casa, también era carpintero, hizo otra cruz y dejó esa y guardó la que su padre originalmente había hecho. Bueno, la tenía, poco después muere el señor también y le deja a su hijo, y al hijo de este señor es que los estudiantes lo entrevistaron. ¿Quién era este señor? Era el monseñor Secundino Núñez, que oriundo de Villeta, tenía en su poder la cruz original. El monseñor Secundino Núñez contó a los alumnos toda esa historia, así les mostró documentos, les dio fotos, les dio cosas y les dijo, nunca nadie se interesó en venir a preguntar la historia. Primera vez, así que le contó que ellos tenían que exponer y le dijo muy bien, en este agradecimiento a lo que están haciendo para conocer, yo les voy a prestar la cruz para llevarlo por el día de su exposición. No sabés lo que fue la emoción, todo el mundo llorábamos cuando ellos contaban la historia, y cayó por el suelo de primera mano, ¿verdad? La historia esa de que el mariscal hizo enterrar ahí sus joyas y sus objetos de valor. Esa es una de las muchas cosas que... Y qué experiencia para los jóvenes también incentivar este tipo de investigaciones y llegar a la fuente, doña María, ¿verdad? Sí. Me imagino que fue una experiencia más que enriquecedora también para los estudiantes. Realmente, porque eran de toda la mayoría de los colegios de Villeta participaron en ese concurso. Inicialmente mucha pelota no nos dieron porque nos fuimos y bueno, se iban los compañeros y decían, bueno, queremos enseñar historia, bueno, tuvieron problemas, y no, sí, ya tenemos nuestro programa, y 2 colegios de las compañías aceptaron. Entonces no se les iba a dar clases, se iban 2 compañeros y ¿qué hicieron? Hicieron una parodia de la entrevista Yataticorá. Entonces, frente a todos los alumnos, terminó, duró esos 20 minutos, media hora, terminó.
¿Cuál era la tarea para hacer después? Muy bien, averigüen, chicos. ¿Quiénes se reunieron? ¿Dónde se reunieron? ¿Qué hicieron? ¿Por qué se reunieron? ¿Cuál fue el resultado? Y así comienza en 2 colegios de compañías que fueron los únicos que nos hicieron caso, pero después las maestras que enseñaban también en la ciudad, todos iban contando todo y se entusiasmaron y comenzaron a acercarse, y el día que teníamos que premiar, dar 2 premiaciones, y resulta que tuvimos que llegar a 5, porque era imposible no premiar los trabajos que hacían, y eran gente con escasos recursos, contaban los padres, hacían chorizada, apoyada, esto para sacar la foto en colores, para hacer fotocopias, para hacer videos, para hacer todo. Y también se involucraban a los padres, fue una experiencia maravillosa, realmente. Doña María, ¿y la expo en su 10ª edición? ¿La van a realizar mañana? Mañana lo vamos a hacer en el Cabildo y esta vez vamos a hacer el lanzamiento de la conmemoración del bicentenario del natalicio del Mariscal López, que va a ser el año que viene, el 24 de julio de 2027. El bicentenario, y mañana hacemos el lanzamiento y tenemos programadas actividades durante todo el año. Charlas en instituciones militares que ya nos pidieron hacerlo, en instituciones educativas, en lugares así, también exposiciones de objetos, de documentos, incluso tenemos previsto hacer un trabajo de investigación sobre la figura del mariscal. Voy a ir yo también pasándoles mañana, pero vamos a presentar ese programa que tenemos previsto para este bicentenario. Eso para todo lo que va a ser el año 2027, ¿verdad? Sí. Las actividades. Sí, sí. ¿Y la Expo Solano López cuándo se realiza? ¿Mañana ya? Mañana se realiza. Generalmente nosotros lo hacemos siempre entre el 24 y el 25, 26. Como te decía, tenemos el amplio apoyo de las Fuerzas Armadas. Y el 24 realmente le apretamos un poco a ellos porque también no solamente es el Día del Mariscal López, sino que es el Día del Ejército. Entonces ellos tienen miles de actividades y otra vez tienen que estar apoyándonos a nosotros. Entonces ahora desprendimos un poco esa fecha para liberar a ellos también, porque sí, con muy buena, tanto la policía lo mismo. ¿Y qué va a encontrar la gente que vaya a la Expo Solano López? Bueno, y va a encontrar en el Cabildo, se hace en el Cabildo una exposición museística. Van a encontrar piezas de la guerra, van a encontrar fotografías, documentos, por ejemplo, hay una foto muy interesante de los hijos de Jesús María Carrillo, que fue hijo del Mariscal López con su prima. Uno de los 15. Sí, uno de los 15. Y o sea, estos son 5 nietos de él que pelearon en la Revolución de 1904. Hay una foto maravillosa. Después tenemos otra foto de la familia Carrillo. Alumnos del Colegio San Martín de Porres del Ñemby van a estar también, traen objetos de la fundición de hierro que fueron fabricados allá, entonces van a ir explicando ellos la historia. Entonces esa exposición va a estar en la planta baja a la entrada y va a estar por varias semanas. Pero la charla de mañana va a ser de un solo día. Por esta vez va a ser de un solo día. Vamos a tener la bienvenida del director del Cabildo, dando inicio a la celebración del Bicentenario. Después hablaría un representante de la Expo Solano. El general Hugo Mendoza va a hablar sobre la personalidad de Francisco Solano López. La doctora Lidia Jiménez va a llevar la partitura y va a contar la historia de la marcha al Mariscal hecho por Remberto Jiménez.
acompañado con la banda de músicos de la Policía Nacional. ¿Esto va a ser a las? Eso va a ser a partir de las 4 de la tarde. Y finalmente van a estar los descendientes y ellos también van a tener su alocución a la gente que participa de esta. ¿Esto es abierto a todo público, doña Es María? abierto, es totalmente gratuito, abierto a todo el público y se hace, como le digo, en la sede del Cabildo. La exposición está en la planta baja y la exposición museística en la planta baja y las conferencias arriba en el segundo piso, donde antes era el Congreso, ¿verdad? Entonces ahí van a hacer las charlas a partir de las 16 horas. La recopilación de todo lo que va a estar expuesto, la exposición museística, Sí. ¿eso pertenece a la familia, a los descendientes? ¿Cómo hicieron ese trabajo de recopilación? Bueno, justamente esa es la pregunta que siempre nos hacen. ¿Todo eso que exponen son de ustedes? No. Son de gente que se adhiere a nosotros, son de coleccionistas, son de instituciones, a veces colegios, personas privadas, instituciones o como te decía, coleccionistas que saben y dicen, bueno, yo voy a llevar a exhibir, a mostrar. Terminado eso, cada uno retira sus pertenencias. Siempre nos preguntan eso sí. Y la gente que trae mezquina muchísimo, Seguro. mezquina sus materiales. La cruz del Curuzucuarita va a estar. Y creo que esta vez no va a poder hacer por el hecho de que están de vacaciones los chicos, ¿verdad? Teníamos que trabajar con los alumnos, están de vacaciones y entonces es un poco difícil y como te decía, estamos viviendo en diferentes lugares y bueno, lo que nos facilita siempre, digo, la pandemia creo que nos dejó dos cosas buenas, lo único que nos dejó que son las reuniones virtuales y el delivery. Aprendimos que no era tan malo eso, ¿verdad? Aprendimos que no era tan malo, entonces por esta vez, pero estamos soñando con un evento enorme para el año que viene y yo creo que ahí sí vamos a recuperar, porque el Monseñor Núñez falleció, pero él había dejado la sotana, se casó y hoy día tienen sus hijos esa cruz, así que... ¿Qué otras reliquias vamos a encontrar? Por ejemplo, hablabas de documentos también. ¿Qué tienen esos documentos? Bueno, como te decía, fotografías. Fotografías de la familia Carrillo, fotografía de los nietos del mariscal, hijos de Jesús María Carrillo. Y esa es una historia que cuentan todos los descendientes, cómica otra vez, ¿verdad? Porque dice que cuando la madre de la chica se entera que ella iba a tener hijo de su primo, entonces dice Jesús María, entonces justo nació un varón y se llama Jesús María. Está también en la historia de un libro que se llama Dinastía Heroica, escrita por Julio Atilio Carrillo, y cuenta esa historia, relata así. Entonces vamos a tener esa también se transcribió el testamento de Lázaro Aranda Rojas, que era el padrino del mariscal y que le había donado, porque él no tuvo hijos, entonces le había donado toda su joya, porque siempre también, tanto los legionarios como los detractores del mariscal siempre sostuvieron. Primero que él nació en 1926, los legionarios están celebrando, o sea, van a celebrar este año. ¿Qué pasa? Que está también entre uno de los documentos en este libro el certificado de matrimonio de don Carlos Antonio López, que ellos se casaron, doña Juana Pablo y don Carlos, el 22 de julio de 1826, ¿verdad? Y el cumpleaños del mariscal es el 24 de julio. ¿Te parece que en esa época una persona embarazada, casi a punto de parir, y en una ciudad, en un país así tan... Pequeñas inconsistencias, pequeñas, sí, bueno, entonces bueno, y se hace correr de que él no era hijo de don Carlos, todo que
y que era hijo de este señor, y entonces está el testamento donde él, la transcripción que se sacó del Cabildo, perdón, del Archivo Nacional, donde figura el libro, el acta, en qué página, todo está. Y decías vos también, doña María, que los integrantes del grupo son de diferentes partes de nuestro país. Y yo veo eso como una ventaja también, ¿verdad? Es como una descentralización del grupo Esa, en el que cada uno se ponen de acuerdo por reunión y hacen sus charlas, ¿verdad? En sí. distintas partes del Sí, país. es así mismo. Y como te decía, por ejemplo, ya hicimos en Puerto Rosario, lo hicimos en Concepción, lo hicimos en Caazapá, ya hicimos en Bucú, estuvimos en Villa Ayes, después en Villeta, estuvo en Villeta y acá en el departamento central en diferentes lugares, en Itagua, en Villeta, en Nueva Italia, y siempre estamos. Ujú. Siempre lo que nos ataja un poco es que no todos están jubilados. Yo todavía ahora tengo que estoy jubilada, tengo mayor, pero el resto, pero sí, estamos Sujeto a la haciendo. agenda, ¿verdad? Así es. ¿Y activan prácticamente todo el año o cada julio, doña María? No, todo el año, porque siempre nos están llamando para un evento, para una cosa. Y otro caso que te voy a contar, te decía, ¿por qué no solamente, ahí no se estudia, por ejemplo, no se habla de las causas de la guerra, de las batallas ofensivas, batallas defensivas, consecuencias, no, porque eso ya se estudió bien o mal esto todo, sino que se estudian esos aspectos mal contados, desconocidos, todo. Entonces, héroes, decía, no tenemos nada en contra de Bernardino Caballero o de José Dubigis Díaz, pero hay mucha información, mucha todo. Y nos pasó así que aparece una señora una vez y que siempre asistía a a los eventos de la Expo Solano. Y decía ella, yo tengo un libro que se llama Paraguarí, Imágenes de una rica historia. Y cuenta los últimos 100 años de Paraguarí. Es un libro álbum en donde se cuentan las historias de personajes, de edificios, de tradiciones, de todo eso. Bueno, y me dice ella, me dice, ¿será que me podés ayudar, señora, a hacer? Yo quiero hacer el de mi pueblo porque no se conoce a nadie. Y le dije, ¿de dónde sos? Y me dijo, de Maciel. Y yo conocí a Maciel porque mi madre era de Caazapá, entonces cuando nos íbamos antes, cuando teníamos, había tren y cosas así, sabía que era Maciel, pero siempre se llamó Maciel. Y le dije, la alenté y comenzamos, te vamos allá, y se puso ella a trabajar. Y un día cuando íbamos a tener la Expo Solano, dice, ya está mi libro, quiero presentar mi trabajo. Me puse, pero re alegre todo, y me sorprendió y me dice, ¿sabes qué? Me dijo, cambié la jeringa por la lapicera, porque ella es enfermera. Ella es una licenciada en enfermería, pero le encanta la historia. Entonces es de Maciel y no se sabe el nombre, se conoce como Estación Maciel. ¿Cómo se llama? ¿Quién es el tal Maciel? Entonces se puso ella a averiguar, se fue a la municipalidad, muy poca información encontró. Entonces comienza ella a indagar y encuentra que Maciel había sido un coronel de artillería que se llama Manuel Antonio Maciel, era muy cercano al mariscal López, era uno de los becarios a Europa, un intelectual de primera. Llegó con Solano López a Cerro Corá, fue tomado prisionero, se lo llevó al Brasil, después él tuvo importantes cargos acá, llegó a ser juez y estuvo en la Corte Suprema, estuvo fue ministro en varios gobiernos, incluso llegó un momento que le ofrecieron la presidencia y él rechazó, dijo, no, voy a aceptar a mi país.
Y no solamente eso, sino que comenzó ella a buscarle a los descendientes. Y el día de la presentación de su libro vinieron 5 personas que eran descendientes de él. Y trajeron documentos, trajeron fotos, trajeron todo. Pero por primera vez, Maciel sabe quién era Ujú. el que lleva el nombre de ese pueblo. Después entonces ella y trajo una foto del coronel Maciel. Entonces una vez ella le dice al otro coordinador con quien trabajamos, le quiero regalar a la señora Olga la foto para que tengo un centro cultural en Paraguarí, una biblioteca. Y le dije yo no, le dije yo quiero llevar otro lado. Entonces hablé al comandante de la artillería de Paraguarí, le conté el caso, le dije queremos dar una charla. Acá les cuenten, te diría que casi el 100% de los oficiales de artillería que estaban ahí no sabían que ese Maciel era artillero y que entonces esas cosas son realmente maravillosas. Me decías también, doña María, que sos presidenta de la Asociación de Escritores y de Artistas de Paraguarí, Sí, ¿verdad? así es. Decime que estás escribiendo un libro, de que existe un libro con todas estas anécdotas. Bueno, realmente con todas estas anécdotas no, pero creo que tengo, Recopilación urgente. sí, pero sí tengo 2 libros hechos. Uno esto que te decía, Paraguarí, imágenes de una rica historia, y otro libro que me dio muchísimas satisfacciones que se llama Prisioneros de Guerra. Vida y obra de los prisioneros bolivianos en el departamento de Paraguarí, porque el departamento de Paraguarí fue el departamento que mayor cantidad de prisioneros tuvo. Los prisioneros fueron repartidos en diferentes lugares, uno por la situación económica del país, el país no estaba. Paraguay tomó 25.000 prisioneros, en contrapartida Bolivia tomó 2.500, 1 a 10 la diferencia. Entonces, del departamento de Paraguarí fue el lugar donde mayor concentración de... Ellos estaban, por ejemplo, habían campamentos de prisioneros en Pirayú, exactamente en el límite entre Pirayú y Eupacaraí, donde actualmente es la cantera, donde existe una cantera que creo que pertenece hoy día al ingeniero Guasmosi. Estuvieron ahí. Estuvieron en Paraguarí estuvieron los oficiales en lo que hoy día es la artillería, cuando eso era de caballería Valois Rivarola, el cuartel Valois Rivarola. Estuvieron cerca del arroyo Cañabé, cerca del arroyo Mbaeí, estuvieron en Zapucay, estuvieron en Caballero, en Carapeguá, en Yaguaró, en diferentes lugares, y dejaron muchísimas obras que no están registrados por ningún lado. Como te decía, yo soy profesora de historia y nunca encontré, ¿verdad? Así, sino que solamente en los libros de historia, incluso los que escribieron los excombatientes, hay muchos libros, se menciona que en tal batalla se tomaron tantos mil prisioneros, pero no se sabe qué pasó con ellos, no se sabe qué pasó. De esos 25.000, aproximadamente 6.000 decidieron quedarse a vivir en el Paraguay. Y formaron familia, y siempre la mayor cantidad de... Y te decía, es un libro que me dio muchas satisfacciones, me costó muchísimo hacerlo porque no hay... Yo los relatos, las cosas que tengo, los hice en forma oral, conseguí, pero yo necesitaba documentos, tuve que ir a La Paz, tuve que ir a Cochabamba, a Santa Cruz, a entrevistar a los descendientes. Y bueno, es un libro que apareció en plena pandemia. Recuerdo que yo retiré creo que el 30 de diciembre del 2019. Estaba contentísima, después de mucho tiempo publiqué por las redes sociales, enseguida venían a llevar, y después viene un señor y me pide un lote grande del libro y me dice, quiero que me haga precio porque yo tengo que enviar a Bolivia. Bueno, llegamos a un acuerdo, yo les preparo todo, le doy el paquete, viene y me dice, no señora, pero yo no puedo llevar así, me dijo. Y le dije, ¿cómo? Le dije, usted me pidió tanto todo. Y me dijo, sí, me dice, pues saca de su bolsillo una lista y me tiene que dedicar a estos señores. Había sido que estaba todito vendido y querían con el, bueno. Con el autógrafo. Sí, con el...
Entonces, y se fueron así. La cuestión que esa primera edición terminó en plena pandemia en menos de un año, vendiéndose por redes. Después de Bolivia, me invitaron para llevar a presentar mi libro. Ya no tenía, tuve que trabajar para hacer la segunda edición. Ahí ya me enviaron mucho más historias, mucho más voluminosas, y llevé a la Feria Internacional del Libro de Tarija y el libro fue premiado. Es más, una organización internacional que estaba promoviendo el Premio Nobel de la Paz a un ítalo brasilero que estaba haciendo campañas, todo, estuvo en la presentación de mi libro y escuchó y después me entregan un diploma que me sorprendió muchísimo. Me entregan un diploma como embajadora de la paz. Yo no los conocía, ellos no me conocían, entonces me dicen, escuchamos la historia y todo lo que usted contó ahí siendo paraguaya debería haber hecho, seguramente si pensamos así, la historia de los prisioneros paraguayos. Sin embargo, usted acercó la historia, bueno. Y así entonces el año pasado estuve también en Bolivia, de nuevo recorriendo con descendientes de excombatientes, recorriendo los lugares de la guerra. Y también el libro tuvo muchísima aceptación, llevé toda la cantidad que llevé, terminó. Y la última experiencia que tuve fue cuando ahora con la reunión de presidentes del Mercosur. Estamos ya en plena sesión de compras cuando me insiste mi teléfono, alguien llama, atiende, y era un general. Y le dije, yo no podía, le dije, está en pleno mercado de abasto. Y le digo, le llamo enseguida. Y entonces entro en mi auto, acomodo mis cosas y vuelven a llamarme, ya era otro. Y me dice, hola señora Bisocolán, sí. Yo soy fulano de tal, todo, le estoy llamando. Me dice que usted tiene un trabajo de investigación sobre los prisioneros bolivianos. Y le digo, sí, le dije, tengo incluso un libro. Y me dice, señora, yo le estoy llamando a Muru Villaroga y estoy con el presidente de Bolivia, el doctor Rodrigo Paz, y le contó al presidente Peña que su abuelo fue prisionero en el Paraguay, pero que él no sabe mucha de la historia de su abuelo, que supo que estuvo un tiempo en Paraguarí y después en Asunción, pero no. Y un general que estaba ahí le cuenta, sabía de mi libro, y le cuenta que hay un trabajo de investigación y por eso me llamaba. Entonces te digo que yo estaba en plena tarea de comercial, de compra. Entonces le dije, deme tiempo, me voy a ir y voy a ver. Está un listado en el libro que logré conseguir en el reclutamiento de los prisioneros que se los traían en los cañoneros Paraguay y en el cañonero Paraguay. Y figuraba ahí. Y tenía que ir a buscar porque esto. Entonces después cuando llego me vuelvo a llamar. Era el embajador paraguayo en Bolivia. Y me dijo, señora, el presidente se enteró de ese libro. ¿Cómo puedo hacerle llegar? ¿Dónde puedo comprar? Y le dije, no, en librerías no están. Los que estaban en las librerías ya están agotados, yo los tengo. ¿Puedo hacer buscar? Me dice, ¿puedo hacer buscar? Él quiere. Entonces, y le dije, sí, cómo no, viene. Y me dice, bueno, señora, le pido por favor, dele una dedicatoria. Bueno, y entonces al rato ya llevan el libro y unos días después me envía el embajador el video en donde le entrega al presidente. Realmente me sentí muy, muy orgullosa con ese trabajo. Y vos así. ahí, doña María, señor embajador, estoy haciendo compras en el mercado. Sí. Qué gusto. ¿Y no podemos conseguir otro libro? ¿O qué pensás con ese proyecto? ¿Reeditar? Y creo que voy a tener, porque después me llamó el embajador y me dijo, yo le voy a enviar todos los datos del abuelo al presidente, ¿será que me puede conseguir alguna cosa? Y le digo, pero de todos modos, en ese viaje que me fui el año pasado, estuvimos en Quime. Quime es una ciudad que está a menos de 200 kilómetros de La Paz, pero está a 3.650 metros de altura. Nos fuimos en febrero, hacía 6 grados, un frío terrible. Yo no me imagino lo que eran los paraguayos que estén en ese clima. Pero en general
son muy recordados, muy buen recordados porque dice que ayudaban muchísimo a la gente. Me enteré un montón de historias, me dieron, me entregaron. Entonces estoy recopilando y tengo que ponerme las pilas para una tercera Por favor, doña opinión. María. Bueno, te agradecemos muchísimo por esta visita. Sabemos que estás viniendo desde Paraguarí. Bueno, en este día lluvioso también te tomaste el tiempo de venir hasta los estudios de Radio Nacional y de verdad es un placer conversar contigo y podemos seguir incluso, doña María, Así, pero bueno, hay que terminar. ya tenemos otro invitado Sí. esperando también en el siguiente programa, así que solo comprometerte a otras conversaciones, por lo menos de manera telefónica. Y esta es la casa de todos los artistas, de los historiadores, de los gestores culturales, de aquellos que tengan algo que contarle al país, son siempre bienvenidos. Así que Bueno, muchísimas gracias. muchísimas gracias por esta oportunidad que me da de hacer conocer no solamente mi trabajo, sino que de muchas personas que están detrás de este proyecto Expo Solano López. Yo con el compañero Francisco Granado somos la cara visible que movemos, pero hay mucha gente trabajando y como te decía, en forma totalmente desinteresada, a puro pulmón por querer hacer conocer nuestra historia. Y muchísimas gracias por la oportunidad y ya con gusto estaremos otra vez en otra entrevista. Muchas Así va a ser, gracias. un placer también para nosotros. Doña María Olga Aviso Colán, coordinadora de la Expo Solano López, hoy visitándonos en los estudios de Radio Nacional del Paraguay, así que ustedes ya saben, mañana va a ser esta expo, arranca a las 16 horas en el Centro Cultural de la República. El Cabildo con acceso totalmente gratuito y también la muestra va a seguir ahí por unos días más, por unas semanas más, para que puedan aprovechar, conocer una parte tan importante de nuestra historia. Y oportunamente vamos a seguir hablando con doña María para que nos cuente cuándo va a volver a reeditar esos libros y cuándo van a salir materiales nuevos. Así que por hoy vamos a dejarle ya por acá. Son las 13:50.